no quiero ejercer mi carrera. 5 años de vida, tanto dinero, tanto esfuerzo, sacrificios, y un libro en un momento te hace tomar esa decisión, ¿no? Mi papá me dijo, ¿usted sería capaz de liderar ese restaurante? Yo con 17, 18 años, y a mí me fue muy mal. Mi mamá a veces me ayudaba a entrar a una, yo le quedaba mal. Yo vivía en una situación en donde estaba en una zona cómoda, vivía en un restaurante. $150 fue como lo más que me llegaron a pagar al mes, y yo tenía una deuda de $150 el mes solo pagando intereses. Metí el dinero para emprender, algo no me funcionó y quedé pues endeudado. Era mi primer libro y me ayudó a tomar la decisión de no ejercer mi carrera. Y cuando ya queda en embarazo, en ese momento, la mamá de mi primera hija, yo ahí digo, necesito moverme. Despide a los jefes del miedo que viven en tu cabeza y crea una vida a la que no necesites escape. Empecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Despide tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi y hoy desde la ciudad de Cali quiero presentarles a un gran amigo. Él es contador de profesión. Toda la vida le dijeron, usted tiene que estudiar una carrera para poder llegar a ser alguien en la vida, pero él en un momento decidió salirse de esos esquemas y hoy en día se dedica específicamente a ayudar a las personas a poder conectar con la sabiduría a través de los libros. Es el creador de Genio Lector y también a inspirarlos y a romper todos los paradigmas que existen en el tema de crecimiento personal. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Lix. Bueno, qué bueno por acá esa invitación y de verdad muy contento aquí a contador y también contador de historias. Vamos, porque tiene su pizca de humor este hombre. No, unos chistes muy malos. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por darnos este espacio y yo quiero que empecemos esta historia contándonos ese proceso de... Te educaron para hacer una carrera profesional como a muchos de nosotros. Nos dijeron, una carrera profesional es lo que le va a permitir tener éxito en la vida. O sea, si usted va a la universidad, va a poder ser alguien, ¿cierto? Total. Y tú empezaste esa carrera, pero hubo un punto en tu vida en que dijiste, no, venga, espere, si yo quiero construir una vida diferente, esto como que por aquí no me va a funcionar. Cuéntame un poco de eso. Pues yo creo que es un tema como social, ¿no? Como tema cultural. Yo me gradué del colegio y mis papás tienen restaurantes. Entonces mi mamá me decía, pues mijo, el contador le pagamos mucho por una firma, estudié contaduría, ¿sí? Aunque yo nunca me obligaron, ¿no? a decir que quería estudiar ni nada por el estilo. Yo lo intenté con la música y en un momento también, lo intenté con el fútbol también en ese momento, y ya llevaba como 1 año y medio después de graduarme del colegio y ya todos los compañeros del colegio estaban estudiando en la universidad. Entonces yo culturalmente le decía, estoy quedándome atrás, necesito ya meterme ya en una carrera porque me queda atrás. Uno no sabe los cuentos que uno se mete en la cabeza. Que le compra la sociedad finalmente. Que le compra la sociedad, entonces me metí a estudiar contaduría pública, me gustan los números, entonces bueno, ahí comencé esa carrera como tal, justo por lo que tú acabas de decir, todo el tema cultural, estudie, tenga buenas calificaciones, vas a conseguir un buen trabajo, ahí fue como te comencé todo eso. Ok, pero entonces tus papás nunca te obligaron a, usted tiene que estudiar una carrera, o no. Era como estudia una carrera, pero estudie lo que usted quiera. Sí, o sea, elige qué quieres como tal y ya, digamos que ya fue como presión cultural. Okay. Sí, como presión cultural, no tenía como de pronto esa referencia de puedo crear mi propia empresa o no, incluso yo ahorita te contaba estaba ya durante la carrera, yo soñaba graduarme, estar en una empresa con una buena posición porque allá en las universidades, al menos en la que yo estudié, sí te enseñan que la feria del emprendimiento, te enseñan que aprender a crear tu propia empresa desde cero y en un Excel todo se ve maravilloso, en un Excel todo funciona. Todo funciona, ¿sí? E incluso me acuerdo que en una carrera, en una materia era como que te ayudaba a mitigar el riesgo de las empresas. Hay como un software que vos le metías ahí los indicadores y te mitigaba, te daba como los riesgos. Y pues, no, un riesgo puede pasar de cualquier cosa. Un software no te va a mitigar todos esos riesgos, ¿no? Entonces sí, te enseñan a emprender todo el rollo, pero realmente te preparan inconscientemente es para que vayas a emplearte. Entonces, frente a todo eso, yo decía, me soñaba ganándome para ese momento 18 millones de pesos. Y decía, wow, 18 millones de pesos, increíble. Era más o menos, son como unos $5,000 a hoy, pero pues para ese momento con la inflación y todo el tema, estamos hablando que más o menos eran por ahí unos $8,000, $9,000 al mes. Pero eso ya era... madre, después de 20 años de ejerciendo mi carrera, ¿no? Ajá. Entonces, ese era mi sueño. Me instalaron ese sueño. Me quedé con ese sueño. Entonces,
ahí a uno no le enseñan a emprender como tal, ¿no? O sea, tú te veías literal trabajando para una empresa y llegando después de 20 años ganarte 18 millones. Ese era como el ideal, el panorama ideal. Exacto, incluso mira que a pesar que mis padres con restaurantes, todo el tema, mi padre en algún momento a los 17 años, 18 años me dejó administrando un restaurante, aún así mira lo que es el tema de la sociedad. Y todos mis compañeros estaban llenando hojas de vida, estaban buscando cómo podían de una vez vincularse a una empresa. Yo también estaba buscando eso para tener la experiencia, pero yo no cuestionaba el camino, o sea, ya de forma inconsciente me estaba metiendo, tengo que estar en una empresa. O sea, realmente no te veías como, voy a ayudar en el negocio de mis papás, porque eso era como, no, ahora soy profesional, tengo que dedicarme a mi profesión, ¿no? Imagínate eso, ni siquiera me lo cuestionaba. Ajá. O sea, sí, obviamente estaba con mis papás, de pronto implementar muchas cosas ahí de las que aprendía con mis papás, de lo que aprendí en la universidad pues con mis papás, pero me estaba encaminando hacia ese lado. Entonces, y ya como contador, todos mis amigos, las referencias que tienes a tu alrededor estaban ya entrando en empresas como practicantes, todas estas cosas, entonces yo también ya me estaba viendo como en ese camino. Wow. ¿Y en qué momento, Migue, empieza ese despertar de darte cuenta que con esa carrera no era? O sea, no ibas a lograr esa libertad. ¿Tú llegaste a trabajar en el mundo corporativo? O sea, ¿llegaste a emplearte? No, mira que no, tengo sí ahorita muchos de mis compañeros, incluso hoy en la noche nos vamos a reunir después de tanto tiempo, sí están en unas muy buenas posiciones en empresas, como auditores, sí, contadores ya en el mundo fiscal, pero yo fui como el que se descarriló. La oveja negra. La oveja negra. Inclusive me acuerdo que en el sexto semestre, fueron 9 semestres de contaduría, en el sexto semestre yo me salí, me iba a meter a estudiar música, a tocar guitarra, y todo un día me la pasé tocando guitarra, cuando dije, no, espérate, yo creo que me alcanza tiempo también para estudiar. Entonces me volví, me sumé a la universidad, un amigo me llamó y me dijo, negro, te faltan 3 semestres, hágale, métale, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Por si acaso, ¿no? La seguridad siempre ahí. La seguridad. Y yo dije, pues sí, ya se me cansaron los dedos, pues me queda tiempo para estudiar. Ya me salieron cachos de tocar guitarra. Terminé la carrera y comencé a hacerle, pero nunca estuve en una posición corporativa. Y más que todo, ya lo que me lleva a emprender es, bueno, justamente la experiencia con mi papá, ver a mi papá emprendiendo de toda la vida, todo Pero eso. entonces, tú terminaste la carrera y ¿por qué no decidiste mandar hojas de vida para trabajar en una empresa? Bueno, yo terminé mi carrera y volví a intentarlo con la música, Okay. un poquito por ahí, ya no tanto como Cuando antes estabas en la carrera. cuando ya estaba en la carrera o antes de iniciar O sea, la tú carrera. querías, ese era como un sueño, era dedicarte a la música. Sí, era dedicar. Incluso ahorita pienso retomarlo nuevamente. No el hecho de ser músico así como tal y famoso, sino que es más que todo interpretar canciones que me gustan, que me llenan. Y ya después lo intenté un poquito, después sí me metí mucho en el fútbol, demasiado. Yo estuve hasta probando en Santa Fe, por ahí estuve jugando con las reservas de Santa Fe, pues muy por los lados. Como 1 año y medio metido en el fútbol, a full. Ya después de eso me involucro en las redes de mercadeo, y ahí llega un libro. El libro se llama Escuela de Negocios. Okay. Y ese libro hablaba de por qué los vendedores realmente, o sea, le cambian los mitos al concepto del vendedor. Yo toda la vida trabajando con mis papás en un restaurante, entonces a mí me tenían en el servicio de las mesas, atender a las personas. Yo desde los 6 años estaba atendiendo a una persona. Me acuerdo un día que llegó un cliente y ese cliente era muy bravo. Y no, eso yo no sé qué le ofrecí. Por todo se enojaba. Se enojó, yo comencé a llorar y mi mamá me decía, aún 6, 5 años, me decía, en la vida hay clientes buenos y hay clientes que son así, como amargados. Entonces yo en ese momento comencé al ver a mi papá cómo atendía, cómo él tenía ese carisma, comencé también a desarrollar ese carisma, todo eso. Y entonces en el mundo del restaurante me gustaban mucho las ventas, me gustaban demasiado. Pero pues yo decía, ser un vendedor no genera como mucho orgullo. No, ¿usted qué se dedica? No, yo soy vendedor. Qué bueno. Ajá, es como no le funcionó nada en la vida, se dedicó a vender, básicamente, Sí, ¿no? ya Esa es la concepción que tenemos Total. en la sociedad. Que de hecho hoy en día los vendedores digitales ganan más que cualquier profesional. No, total.
yo ahí decía, no, pues, no me da orgullo decir soy vendedor. Cuando leo este libro, yo me di cuenta que el libro hablaba sobre cómo los vendedores son los más exitosos y que todos vendemos, o sea, incluso mis compañeros que no son vendedores, que están en una posición corporativa en las empresas, ellos están vendiendo su conocimiento, su tiempo y reciben un ingreso. Y que todos los que pueden comprar en algún momento tuvieron dinero gracias a que vendieron algo, ya sea su tiempo, su conocimiento, algo así. Entonces me cambió completamente el concepto y me decía, los grandes empresarios del siglo XXI son grandes vendedores. Incluso ni siquiera en el siglo XXI, los grandes empresarios a lo largo de la historia son grandes vendedores. Entonces yo dije, claro, el atender las mesas, el estar tanto tiempo en exposición al fracaso, el ya perderle, incluso yo repartía volantes en la calle del restaurante de mis papás. Yo me iba con una nevera de postres y me iba a la calle a vender postres. Y la gente me decía, yo le compro porque le quiero colaborar. Y literal, pues yo no necesitaba vender postres, tenía ya mis vainas con mis papás. Pero un niño, yo decía, simplemente era la exposición a vivir ese tema del fracaso, a crear lo mío, a crear ingresos. Entonces, yo sentía que yo era un gran vendedor, pero me sentía mal por el mito que había detrás. Ese libro, entonces, me da la posibilidad de decir, me voy a dedicar a ser un gran vendedor, me voy a dedicar a ser un gran empresario. Y elijo en ese momento decir, no quiero ejercer mi carrera. ¿Sí? Entonces a partir de ese momento apagué completamente con el primer libro que me leí en mi vida, con 25 años, estoy hablando de 24 años, y dije, no me dedico a mi carrera. 5 años de vida, tanto dinero, tanto esfuerzo, sacrificios, y un libro en un momento, una información, te hace tomar esa decisión, ¿no? Entonces ahí fue donde yo hice cambio. Y algo que me gusta mucho de esa idea de los vendedores es que finalmente nosotros todo el tiempo nos estamos vendiendo, o sea, nosotros nos vendemos a nosotros mismos. Cada vez que tú vas a generar una nueva relación, eso es una venta. Total. ¿Usted convence o no convence? Total. Que de hecho los hombres, y hablo mucho de eso en mis entrenamientos, los hombres están muy entrenados a el tema del relacionamiento y el rechazo, porque desde chicos son los que socialmente van y hacen el coqueteo a las chicas, es el que invita, entonces se entrenan desde muy chiquitos a venderse a sí mismos para generar una transacción. Total. Y cuando ya se viene el mundo de los negocios, pues ya son más resilientes al no que las mujeres. No sé si sabían eso, no sé si sabías eso, pero a uno de mujer le pega más porque desde chiquito te entrenaron toda la vida a recibir, a no exponerte, a esperar, mientras que el hombre siempre está en ese pro. Sí. Y qué bacano, porque al final, cuando tú logras desarrollar esa habilidad como vendedor, pues eso te va a servir para cualquier cosa en la vida. Y el no es una de las palabras más difíciles que puede recibir un ser humano. Total. Entonces, si tú te entrenas en un no, te vuelves un emprendedor o incluso un profesional inquebrantable, porque eso no te va a afectar. No te va a afectar, sí. Y qué curioso eso, sí. Ahorita que me pongo a pensar, claro, para las mujeres es un poco más complejo de comenzar a proponer, ¿no? A vender, claro, por lo que tú dices. No la he Y pensado. de hecho hoy en día a las mujeres les cuesta mucho, o sea, nos cuesta ir y decirle a alguien, te invito a salir, porque como hay tanto estigma social, y si me dice que no, entonces el hombre ya está como, pues esta me dijo que no, entonces voy la siguiente, ¿no? Sí. O le invito a bailar, me dijo que no, entonces invito a la amiga, y uno de mujer es muy cruel que no se da cuenta de lo que genera en una persona ese rechazo, pero al final le sirve como un entrenamiento. Total. Sí, a mí, y lo que tú dices del rechazo, lo que tú dices de todo eso, justamente a mí fue lo que yo me entrené, lo que te decía, repartiendo volantes. Yo le decía a la gente, ay, no, ya es que ya tengo el volante. Yo, no, son coleccionables. Y los llevaban y se reían. Entonces, yo sentía ese espíritu y decía, no, yo quiero. Y hoy en día, digamos, el vendedor es el que te vende una visión, es el líder. En pocas Claro. palabras, el vendedor es el líder, porque yo tengo que venderle a mis hijos el por qué es importante la lectura, el por qué es importante aprender a alimentarse bien, el por qué es importante manejar bien el dinero, por qué es importante, o sea, tengo que saber venderles, tengo que venderle constantemente a mi esposa que soy esa pareja que ella quiere al lado. Ajá. Tengo que venderle a mi equipo de trabajo la visión, el por qué estamos acá, y ahí tienes que aprender temas de comunicación, tienes que aprender temas a dónde quieres ir, tienes que aprender una cantidad de distinción. Entonces dije, me encanta este rol de las ventas. Y ahí comencé, digamos, a darme la oportunidad a emprender. Y ahí comienza como, bueno, toda la historia de cómo comencé a dar el paso de... Pero ¿y cuál fue tu primer emprendimiento? O sea, estudio una carrera, veo a mis papás toda la vida con su negocio,
me doy cuenta por este libro que no quiero trabajar en el corporativo, sino que me quiero volver un vendedor. ¿Cuál es el primer emprendimiento? Porque no tenías experiencia aparte de la que has vivido con tus papás antes como emprendedor. Bueno, digamos, mi papá un día, mi primero sí fue un restaurante con mis papás. Entonces, digamos, mi papá toda la vida me decía, hay un señor que se llama Leo Katz, que es un judío muy, muy conocido en los restaurantes de Bogotá. O sea, todos los restaurantes de la zona rosa, la mayoría del hombre tiene ahí sus restaurantes y todo el tema. Y mi papá fue el primer chef del primer restaurante que él montó en Bogotá. Okay. Le tenía un gran respeto a mi papá y mi papá obviamente tiene un gran respeto a él, le tiene un gran respeto y él me contaba todas las historias que vivía en ese restaurante. Una de ellas era que los familiares de don Leo, digamos, que estudiaron administración y todo el tema, los mandaban, que personas muy adineradas, los mandaban al restaurante y ellos pensaban que ya tenían, no, el restaurante de mi tío, aquí me relajo, aquí tranquilo, no pasa nada. Y no, o sea, la forma en que mi papá me contaba es que llegaba el administrador, y yo le decía, mijo, usted es el administrador, resuelva si no le llegó tal persona, resuelva si se le fue el gas. Mijo, resuelve, usted es el administrador. Y él, no, pero tío, pero espérate. ¿Cómo? No, resuelva acá. Entonces yo decía, incluso que lo mandaban a estudiar a Estados Unidos y le mandaban un poquitico de plata y la mamá mandarle el resto pues para que el niño no le pasara nada por allá. Y no decía, mijo, resuelva por allá, venda por allá, tal cosa. Entonces yo decía, en cualquier momento mi papá me va a hacer la misma. Ya me voy preparando de una vez. Sí. Entonces, claro, un momento en donde mi papá abrió un restaurante en el sur de Cali y nosotros vivíamos en el norte, el restaurante principal lo teníamos en el norte. Entonces yo ahí dije, mi papá me dijo, ¿usted sería capaz de liderar ese restaurante? Yo con 17, 18 años y yo me acordé de la historia cuando mandaron al pelado, al muchacho a Estados Unidos. Yo, hágale, yo vele. Entonces, ese fue mi primer emprendimiento. Ahí me tocó lidiar con personas, me tocó responder absolutamente todo solo. Wow. Ya después del tema de los restaurantes, puse un emprendimiento que fue, mi papá un día porcionó un pollo, sacó un pollo y lo hizo apanado, quedó súper grande, un pollo de 40 gramos, pollo súper pequeño, pero cuando lo comienza a apanar se ve grande una chuleta, ¿no? Una milanesa, se ve gigante. Y me dice, hay personas que de pronto no tienen para comprarte un almuerzo súper costoso, el almuerzo tradicional, pero sí tienen, no sé, para ese momento en Colombia, 3.000 pesos para comprarte un almuercito. Y eso eran como 800, no, ¿como qué? Perdón, ni siquiera $1. O sea, es que ni siquiera era $1. Entonces, y yo al día siguiente monté un punto de esos en la calle con los almohares que él usaba para los eventos. Yo cogí, metí ahí las chuletas, en otro metí el arroz y monté mi primer emprendimiento. Me fui para la calle, monté mis almuerzos de 3.000 pesos, 2.500 pesos y me vas a creer que tuve 3 puntos en el barrio. Y aparte lo monté en un parque muy conocido del barrio, el Parque Versalles, no sé si lo conoces. Y al mes ya habían como 4 puntos. También vendiendo 3.500, 3.000 pesos, me montaron competencia. La competencia porque los inspiraste. Sí, e incluso mi papá aún no cierra un punto de esos porque es un símbolo, es un significado muy bonito, porque él dijo, este muchacho apenas, yo le conté esto, mi papá dice, el huevón comenzó a tomar acción y al día siguiente lo montó. Aún está ese punto allá y lo que digo, pues ya las otras personas comenzaron a hacerlo, todo eso. Ese fue mi primer emprendimiento. Ya de ahí en adelante, yo incluso lo hablábamos también, para mí una escuela muy importante para todo el mundo son las redes de mercadeo, que el multinivel y toda esta vaina. ¿Y por qué? Porque ahorita digamos que estoy en una posición en mi empresa en donde tengo un equipo de trabajo, donde tengo que conectarlos con una visión, en donde, mejor dicho, se ven tantas cosas, me doy cuenta que es súper importante el liderazgo, es súper importante la comunicación, es súper importante la coherencia, es súper importante el lidiar con tanta cosa, es súper importante lanzarte inmediatamente a enfrentar el fracaso, es súper importante saber promocionarte, saber vender, eso es relaciones, aprender de mentores y todo eso lo aprendí en una red de mercadeo. Entonces, después de eso comencé a emprender en redes de mercado, fracasé como en 6 redes de mercadeo. Esos son una escuela tremenda porque ahí yo creo que es donde uno más entrena en el no. Y ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Ahí fue donde nos conocimos. Sí, de hecho, o sea, en las redes de mercadeo tú desarrollas un carácter porque como la gente tiene tanto estigma de las redes, usted apenas le va a contar, ¡ay, no! O
sea, de una, ni siquiera les has contado el producto y ya, Sí. ya te están diciendo por aquí, no, si te dan cuenta que tú estás emprendiendo en eso, satanizan. por favor, si me escribe, ya sé que es para eso. Pero al final eso construye mucho carácter, que yo siento que cualquier persona que vaya a emprender, empiece por ahí, eduque, se aprenda, construya carácter y de ahí cree lo que quiera crear. Sí. Y te fue mal. Me fue mal, así a mí me fue muy mal. Mi mamá a veces me ayudaba a entrar a una, yo le quedaba mal, pero en la última me fue muy bien. Yo siento que es donde como que pude recopilar absolutamente todo y bueno, ahí pasaron muchas cosas bonitas. Pero eso fue para mí la escuela de emprendimiento, ¿sí? Para mí fue eso una escuela. Ahora, algo en donde yo comienzo a dar un paso, a emprender lo que es hoy con mi marca, con lo de Genio Lector. Eso no nació de la noche a la mañana, ¿no? Eso fue muy complejo porque yo te contaba que yo vivía en una situación en donde estaba en una zona cómoda. No es que tuviera pues el estilo de vida espectacular ni nada por el estilo, pero pues vivía en un restaurante. O sea, vos podías almorzar lo que querías. Y en el hotel mamá, que ¿para qué mejor? O sea, Nosotros, con todas las comodidades, con todo. nosotros, claro, cuando sobraban albóndigas del almuerzo, nosotros con mi hermano nos servíamos la noche como un plato con 13 albóndigas, no, o sea, era un platísimo así, mi hermano un poco de albóndigas, yo también. No, eso, entonces claro, vos estás en tu zona cómoda. Yo trabajaba medio tiempo con ellos. Ellos a mí me pagaban $150, fue como lo más que me llegaron a pagar al mes. Y yo tenía una deuda de $150 el mes solo pagando intereses a una persona como tal, a un amigo, que metí el dinero para emprender algo, no me funcionó y quedé pues endeudado. Entonces, eso me llevó a mí como que, bueno, ya a incomodarme, como que, hey, sí, estás en tu zona segura, pero tienes que moverte. Y cuando ya queda en embarazo en ese momento la mamá de mi primera hija, yo ahí digo, necesito moverme. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste papá por primera vez? Eso fue 2018, 25 años. O sea, estaba súper jovencito en el momento que me pucha, bueno, aquí hay que hacer algo diferente porque ahora además de yo tengo que alimentar una familia. Sí, yo ahorita que lo pienso, pues sí, estaba un poquito jovencito. 25 años. Claro, ya decía, necesito moverme. Entonces ya ahí era la deuda que tenía y aparte, pues yo me quedaba sin dinero y me tocaba comprarle la leche a mi hija y la leche costaba como eran como 60.000 pesos, un tarrito pequeñito, así, chiquitico. Entonces, incluso hace poco que fui a comprar una caja, la caja sale un 40% más barata porque estás comprando más. Claro. Y claro, si vos compras la leche pequeña te sale súper costoso, no te alcanza para nada y me alcanzaba a mí para 2 días. Entonces haz las cuentas, 15 por 6, mejor dicho, ahí se me iba más de lo que yo me ganaba, más los pañales, una cantidad de cosas. Entonces ahí me comenzó a incomodar, yo decía, no, yo no, incluso un día mi hija si se acababa ese tetero que tenía ahí, ya cero, o sea, ya no tenía para comprar la leche. Entonces, obviamente yo resolvía, pero yo me cansé de esa situación. De tener que estar resolviendo todo el tiempo ahí viviendo como Ahí al día. al día a día. Y claro, y con mis papás, por más que sea, yo ya tenía un techo financiero. O sea, yo no podía ganar más porque ¿qué me tocaba hacer? No, pues ya no me quedaban más horas pues para meterle al restaurante a mis papás. Entonces ahí yo comencé como a revisar, yo necesito emprender. Y ahí a muchas personas que tal vez en este momento que están en ese mundo, ya sea en una zona, en un lugar, en un puesto corporativo o en una zona segura, probablemente algo que les funciona mucho es sembrar o ser conscientes del miedo, del miedo o el dolor de que te quiten esa seguridad, porque a veces estamos seguros, ¿no? De que nunca va a pasar nada, ¿no? A mí me sacudió el hecho que llegara mi hija, a mí me sacudió esos abonos a los intereses nomás, a mí eso me sacudió. Y comienzo pues ya a tomar la decisión de comenzar a emprender y todas esas cosas. Y eso que dices de tener ese techo seguro y que la mayoría de personas cuando están en el corporativo es lo que más les duele soltar, porque al final digo, pues esto ya me está generando con lo que sí puedo pagar la comida, techo, todo, pero al final el día de mañana te pueden despedir. El día de ¿no? mañana. Y a pesar de que te puedan indemnizar, pero también hay empresas que sin justa causa y chao se fue.
nada es seguro, o sea, no hay seguridad en absolutamente nada. Y como tú te acostumbras tanto a eso, entonces dejas de ver un mundo de más posibilidades. Entonces, eso que te pasó con tu hija, finalmente es como, venga, explore una forma diferente, porque ahorita estás viviendo al día a día, estás sobreviviendo, no viviendo, estás resolviendo. Entonces, ¿qué tal si te das la oportunidad de crear algo diferente? Y ahí es donde empieza todo este descubrimiento. Ahí empieza todo eso. Y ahí yo comienzo a asistir a muchos espacios de desarrollo personal. Y en esos espacios de desarrollo personal, incluso hay un libro también que me enseña algo muy importante, que es Hábitos de Ricos. Y en ese libro habla de que el universo te toma una foto. Entonces el universo te toma una foto y dependiendo de cómo te vea hoy, así mismo va a comenzar a traer resultados en tu vida. ¿Cómo nos ven? A ver, sonría. Una selfie. Entonces, claro, si el universo a mí me tomaba una foto, en ese momento me iba a ver sirviendo almuerzos. Y entonces, ¿qué iba a hacer el universo? Ok, te voy a traer situaciones, circunstancias, ideas, personas, resultados que te ayudan a reforzar eso que estás. Te ayudan a reforzar eso que Okay. estaba. Entonces yo, interesante. No, cada vez que yo servía almuerzo, yo sentía el afán de que cuando el universo me tomara una foto, yo estuviera en otro lado. Estuviera bien arreglado, bien acicalado. Claro, estuviera bien arreglado. La situación que fuera. Entonces, y hay otro concepto que a mí me ayudó mucho también a ser muy consciente, era lo del campo de la potencialidad pura. Y es el campo de la potencialidad pura, que lo habla mucho Deepak Chopra, de las 7 leyes espirituales del éxito. Él habla que cuando tú estás en el campo de la potencialidad, todo puede llegar a pasar, todo puede llegar a suceder. Entonces, todo es potencial puro, todo aparece dependiendo en dónde tú estés. Entonces, él hablaba, si tú necesitas tomar una decisión y te posicionas, hablaba también otra cosa que era la ley del posicionamiento, y era, si tú quieres dibujar el mar, pintar el mar, ¿cuál es el mejor sitio para dibujar el mar? El mar. Del mar, ¿sí o no? Entonces, si yo quería emprender, porque yo ya quería dar talleres, quería dar conferencias de cosas, yo comencé a leer los libros. Ustedes, como ya se los conté, pues un libro a mí me ayudó a tomar una decisión. Yo comencé a buscar cómo podía leer más rápido, aprendí técnicas para leer más rápido. Para poder acelerar tu propio proceso de crecimiento. Eso, y tomar decisiones más rápidas. Yo dije, era mi primer libro y me ayudó a tomar la decisión de no ejercer mi carrera. Comienzo a aprender habilidades para leer más rápido. Comienzo a publicar historias, estados en WhatsApp. Me leí este libro en 1 hora, me leí este libro en menos de 2 horas. La gente le encantaba, quería que yo le enseñara. Me daba miedo armar mis talleres. ¿Será que armo mis talleres? ¿Será que no? Sí, como descubrí lo que tú ahorita me decías que tienes creo que es en Despide tu Jefe, descubrí mi don, mi talento. Sí, ahora estaba en la duda de, ¿me lanzo, no me lanzo? Aquí tengo algo seguro, no sé cómo me va a ir. O sea, el miedo era esa incertidumbre a si me atrevo, ¿qué va a pasar? No, ya descubrí en que soy bueno, pero ¿cómo hago que esto sea sustentable? ¿Cómo hago? Exacto. Eso es un miedo tremendo. Es un miedo tremendo. Tenía algo seguro ahí con mis papás. Claro, ir a soltar eso seguro por un quién sabe. ¿Quién sabe? Total. Entonces, basado en lo del campo de la potencialidad, que si yo tomo una decisión, automáticamente yo tomo la decisión y me ubico en otro lugar, me posiciono también al frente del mar, que es el mejor sitio para yo pintar el mar. Es decir, que si el universo me toma la foto, me vea posicionado donde yo tengo que estar. Apenas yo tome la decisión, van a llegar las personas, van a llegar las circunstancias, van a llegar las ideas, van a llegar los resultados, va a llegar absolutamente todo. Que lo único, decía el mentor, lo único que tenés que hacer es confiar. Da el paso hacia ahorita, no sepas qué carajos hacer, no sepas qué estrategia hacer, no sepas qué va a suceder, o sea, no sabes nada. Así no lo sepas, cuando des el paso y tomes la decisión, ahí en ese nivel de conciencia va a aparecer lo demás. Yo me fui así. Marica, me toca irme, bueno. De cabeza y sin casco. Sí, más porque tenía a mi hija, más porque yo dije, no me queda de otra, o sea, tengo que dar ese paso. Entonces, cerré mis ojos y di el paso. ¡Ta! Vamos a ver qué hay acá. Cuando doy el paso, comienzan a aparecer por aquí un tallercito, comienzan a aparecer por aquí qué posibilidades, comienza a aparecer por aquí que puedo vender una cosa.
Y de un momento a otro, como que en 1 o 2 meses, empato lo que me ganaba con mis papás. Pero había algo ya Wow. distinto. Y era, lo estoy haciendo desde lo que me gusta. Ujú. Para mí eso fue Y espectacular. donde te sentías orgulloso que el universo te tomara la foto en ese momento, ¿no? Es como, No, exacto. de aquí puedo seguir creciendo, puedo seguir expandiéndome. Total. Ajá. Yo decía ahí, yo me sentía tranquilo mientras yo estaba como dando el paso y todo esto. Lo que, a pesar de que no estaba generando resultados en ese momento, era, sé que si me toma la foto, me va a ver posicionado. Ajá. Punto. Creyendo en mí. Y ahora que te lo cuento, mira, me quedo analizando y claro, mi programación fue tanta al punto de, me creí tanto el cuento de si das el paso las cosas aparecen, que yo ya estaba listo a decir, ¿dónde están? Ya se suponen que van a aparecer, ah, mira, aquí apareció una, Oh, ok. wow. Entonces como que ahí comenzó a pasar todo el tema de emprender y fue justamente lo que te digo, como esas, ser consciente de eso. ¿Y el miedo, cómo sientes que influyó en esa decisión? O sea, al principio te decía, no, pero es que ¿cómo vamos a dejar esto seguro? Hay demasiada incertidumbre, tenemos una familia que alimentar, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pero al mismo tiempo pudiste dar el paso. ¿Cómo sientes que ese jefecito del miedo que estaba ahí controlando te estaba hablando a la cabeza? Eso es una tremenda pregunta, porque yo creo que me haces pensar como que, bueno, qué fórmula yo usé como para poder enfrentar los miedos y creo que es el resignificar el miedo. Sí, entonces el miedo lo comencé a resignificar y todo eso me hace recordar también que todo eso lo saqué de los libros. Entonces los libros hablaban mucho de, después de la barrera del miedo está todo lo que te mereces. Las personas que enfrentan los problemas, o sea, un ejemplo, si yo tengo un nivel de conciencia nivel 3 y enfrento un nivel de problema 5, nivel 5, no lo voy a solucionar. Pero si yo llego y aumento mi nivel de conciencia, ya puedo solucionar este problema. Entonces, en la medida en que yo voy enfrentando problemas más altos, que dan miedo, porque no sé cómo solucionarlo, no sé cómo Claro, hacer. porque es un mundo de incertidumbre, no tienes ninguna experiencia anterior que te valide cómo llegar No hasta sabes allá. hacerlo, entonces Ajá. comienzas a subir tu nivel. Y entonces ya los miedos que antes tenías ya no son miedos, porque ya son cosas pasajeras. Entonces lo que me hablaba mucho los libros era, comienza a enfrentarte constantemente a esos miedos que te ayudan a crecer, porque así vas a ver cómo tu vida evoluciona. Entonces el mindset que yo comencé a tener fue a cambiar el significado del miedo. Entonces el miedo hoy día a mí no me paraliza. Incluso lo que hago yo con un miedo es aventurarme. Lo que tú haces con los viajes es una aventura nueva, porque te da la posibilidad de descubrirte la versión en que puedes llegar a convertirte a la hora de solucionar ese miedo. Entonces el miedo nunca desaparece. O sea, a mí nunca se me desaparecieron los miedos. Pero aprendí, incluso eso sí lo tenía de pequeño. Aquí en Colombia le decimos aprendí a embalarme. ¿Quién va a traer lo del salpicón el día de mañana a ayudar en el colegio? Y yo no quería, pero... Yo. ¿Por qué? Porque yo sabía que eso me hacía crecer. ¿Quién quiere la electiva de profundización de tributaria aquí en los de contaduría? Yo era malo para la tributaria, dije necesito fortalecer eso. Yo. Me embalé. Entonces me di cuenta que cuando yo ya me embalaba y tomaba la decisión, embalaba era, meté las patas pues, te lanzás a ver qué pasa, me daba cuenta que de alguna forma u otra me obligaba a resolver. Claro. Es como el que saca una cuota, el que saca una casa a cuotas. Ya sabe que tiene que pagar su cuota. O como cuando usted compra un viaje, ya compró los tiquetes, tiene que resolver lo demás sea como sea. Exacto. Entonces psicológicamente me mueve. embalaba. Yo Ajá. me embalaba. Buscaba cómo embalarme. Entonces, ejemplo, yo llegaba y armaba un programa. No voy a armar un taller dentro de 3 meses. Vendí el primero, ya me Ya, embalé. le tocó. Me embalé. Me tocó buscar el resto. ¿Sí me entiendes? Entonces yo cogía el miedo y lo buscaba para crecer. Entonces el miedo jamás desaparece. Lo que tenemos que hacer es entonces, ahí sí lo típico que dicen que ya es como cliché, andar con el miedo, caminar con él y cuando vas caminando te das cuenta, uff, qué loco, mira, ya soy más habilidoso en esto. Ah, mira, comenzó a cambiar mi vida también en esto. Ah, mis resultados comenzaron a cambiar en esto.
gracias miedo, Ujú. gracias porque me permitiste crecer. ¿Ves uno nuevo? Nuevamente, ¿en quién me voy a convertir? Ujú. ¿Cómo va a ser? Y al final también los miedos son más, como decimos aquí en Colombia, como un pajazo mental, o sea, es una mentira, es un cuento tan grande que uno se dice que no termina sucediendo de la forma tan caótica como pensaba si no llegan a suceder las cosas, ¿no? Ujú. Entonces, no es tan así, es más, la emoción, ¿sí? Que sientes que cuando realmente comienza a suceder. Entonces aprendí valga la redundancia, a no tenerle tanto miedo tampoco Ujú. y a resignificarlo. Esto me permite crecer. E incluso me comencé, lo que les decía ahorita, me comencé a vender la idea del miedo de quedarme donde estoy. Esa para mí es El miedo a mortal. la zona de confort. El miedo a la zona de confort. Entonces, si yo me quedaba donde estaba, mi hija no iba a tener el estudio que yo quería que ella estudiara en una pedagogía Waldorf, que le conectaba con el ser y todo esto. Mi hija no iba a tener leche. Muy importante la leche. Sí, total. Aunque pronto yo lo podría resolver, pero mi hija no iba a tener un papá en donde ella dijera, esa es mi referencia Ujú. para poder tener las herramientas, que fuera mi ejemplo. Mi familia, mis papás en este caso, iban a seguir toda la vida trabajando en un restaurante. Si ellos algún fin de semana querían darse unas vacaciones, alguna semana, no iban a tener cómo. Claro. Entonces comencé a venderme todo, absolutamente todo, la historia del por lo cual a mí me daba miedo entonces ya quedarme donde estaba. Ujú. Entonces nosotros inconscientemente nos vendemos la idea de que si me quedo donde estoy es mejor que cruzar la barrera del miedo, ¿sí? No, lo que tenemos que hacer es escribe o sé consciente de toda la peor consecuencia que puede llegar a pasar en tu vida si te quedas donde estás. Y es que es muy probable que suceda, Ujú. ¿sí? Más que uno... Y también de todo lo malo que va a pasar si no lo haces. O sea, o si lo haces, cuáles son todos los peores escenarios de lanzarte. Claro. Y al final uno se da cuenta, no, pues si termino durmiendo debajo de un puente, pues por lo menos no me mojo, ¿no? O sea, logras intenté. darte cuenta que al final el peor escenario ni siquiera es tan trágico. Y muchas veces uno le salta el miedo, no porque no pueda, sino porque es nuevo. Entonces, lo nuevo genera incertidumbre porque no tienes cómo crearlo. Pero cuando tú aprendes a utilizar esos miedos, que yo les llamo jefes, como consejeros en la empresa de tu vida, o sea, tú, pues entonces escuchas el miedo porque te está alertando, pero al final tú tomas la decisión y decides arriesgarte a pesar de y los sigues llevando contigo, porque al final ya los tienes contratados como jefes, no se van a ir. Sí, total. los aprendes te apalancas de ellos. Sí, ahí el tema con el miedo es usarlo a tu favor, revisar cómo puedes ya ver el beneficio de cómo creces a través de ese miedo, venderte la idea de que no hay nada peor que quedarme donde estoy. Y tú ahorita decías algo, bueno, sí, claro, vas a mitigar también los riesgos de, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo me lanzo y no lo consigo? Yo digo que no hay, eso lo habla mucho el libro El monje que vendió su Ferrari, Sí. como los 10 arrepentimientos del ser humano. Uno de los arrepentimientos es llegar al último día de tu vida y saber que No hiciste nada con ella. no hiciste nunca o nunca te esforzaste en hacer eso que estaba en tu corazón. Entonces, hay una pregunta, no sé si es una pregunta primaria que habla Tony Robbins, como que eso que dirige tu vida, esa pregunta es, bueno, más allá de la pregunta es, yo espero llegar al último día de mi vida y saber que cada sueño que tenía en mi corazón, hice hasta lo imposible porque se cumpliera, por lograrlo. Ya no depende de mí qué cosas pasaron afuera, en el mundo externo, no se alcanzó esto, no sé, pero al menos que me vaya yo con esa paz en mi corazón de saber que mientras yo esté en este plano, en esto que se llama vida, lo intenté. ¿Sí? Hice todo lo que estaba en mis manos y mis recursos para hacer que pasara. El resultado Total. ya no dependía de mí. Ya no dependía de mí. Eso Entonces, lo hablan los estoicos. imagínate. Sí, exacto. Entonces, ser diligente. Tienes que ser diligente y soltar. Y en la incertidumbre, realmente es donde encuentras, o sea, en la incertidumbre te lanzas a un campo tan infinito de posibilidades, tan infinito en donde te vas a sorprender cómo se expande tu mapa en la capacidad de tantas cosas que puede llegar a ser. Por lo menos en la PNL hablan mucho del mapa no es el territorio. No sé si has escuchado esa. Sí.
y te ponen un ejemplo, te ponen, mira, este es el mapa en 1400, antes de 1492. La gente veía el mundo como África, Europa, Asia, algo por allá abajo, como Oceanía, y no estaba América. Entonces decían, ¿tú crees que una persona que está en Europa soñaba en el año 1400 tener unas vacaciones en el Caribe? No estaba en su esquema. No estaba en su mapa. Imposible. Exacto, entonces cuando descubren América, bueno, ahora sí aparece. Pero antes de descubrir América es lo que no está en tu mapa, lo que no está en tu cerebro, nunca va a ser una posibilidad para ti. Nunca. Entonces uno piensa desde el mapa limitado que tiene y dice, ay, es que en ese mapa no hay tantos continentes ni tantos lados, y operas desde ese mapa. Pero cuando te vas a la incertidumbre, ¿qué sucede? Ay, mira, está esta otra posibilidad. Ah, esto también se puede hacer. Ah, esto también se puede hacer. Ah, esto también se puede hacer. Nosotros tenemos 5 hijos, somos 8 en total. Está mi esposa, los 5 hijos, mi suegra, que nos ayuda mucho también. Y tenemos un sueño y es irnos a vivir por todo el mundo sin afán, conociendo culturas, en presencia. Y llegan los paradigmas, llegan las creencias, llegan los jefes, ¿no? Llega Valerie Víctima, ¿es que se llama? La víctima. Francisco, que fracasa. Francisco fracasa. Llega tremendo ese concepto de los jefes. Y entonces llegas tú, nómada digital, y nos dices, chicos, hay unos que alquilan, yo no sé qué, Las vans. Las vans. Se van a viajar por el mundo con sus hijos. Tienen 5 hijos. Otra que tiene su hijo de 5 años. Se fue por allá, el niño aprendió a... ¿Qué? Balinés. ¿En cuánto tiempo? En 2 meses, 1 mes. Y entonces tienes un mapa en la incertidumbre, cuando te permites creer, yo tomo la decisión con mi familia, con mi esposa, vamos a lanzarnos hacia este sueño, vamos a hacerlo, y automáticamente en ese plano de incertidumbre llega Lixi, vamos a hacer un podcast, estamos desayunando, y nos comparte, conozco a estas personas que hacen esto, conozco a estas personas que hacen esto. La incertidumbre te expande el mapa. Lo único que necesita uno es tomar la decisión, y ahí aparece después todas las posibilidades. El universo te empieza a entregar todo lo demás. Que por eso a mí me gusta tanto viajar, ¿sabes? Porque siento que el viajar te expande ese mapa. Sí. Porque cuando tú conoces historias de otras personas, como las que les contaba ahorita, tú te das cuenta que vivimos muy limitados. Y hay personas que han vivido unas historias que uno dice, tu vida parece una película. O sea, yo no he hecho absolutamente nada con mi vida al conocerte a ti. Y eso te inspira a moverte y a creer que hay formas diferentes. A mí me hablan mucho de, si usted quiere tener familia, entonces tiene que estar en un esquema, no sé qué. Y yo digo, yo conozco demasiadas personas que tienen hijos y son nómadas digitales, y probablemente mi pareja también será un viajero, y por qué no viajar por el mundo con los hijos. Entonces es abrirnos a ese mundo de posibilidades. Ahora te quiero preguntar, entonces, ¿en qué momento nació Genio Lector? O sea, en todo ese camino y toda esa trayectoria, tú empiezas a leer los libros, le empiezas a encontrar un montón de conocimiento y una oportunidad y de crecer para ti. ¿Cómo conviertes eso en tu negocio y tu modelo de negocio que hoy en día te permite tener tanta libertad? Porque estamos acá emprendiendo, puedes viajar, tienes ahora para alimentar a tus 5 hijos, seguro que ya no te falta la leche. Entonces, ¿cómo lograste consolidar algo a partir de una idea, de algo que tú empezaste disfrutando mucho para ti? Aún no sé. Todavía no sé. En 1994. No, pues fue darme cuenta primero, descubrir algo que me apasionaba, ¿sí? Demasiado importante. Demasiado importante, sí. Y ya después de eso, descubrir que la gente quería también eso, que de lo que yo sabía. Entonces ya es como encontrar la forma de poder entregarlo. Entonces en un inicio yo comencé a hacer sesiones 1 a 1. Uno comienza como en ese síndrome del impostor, con una cantidad de cosas, ¿será que sí? ¿Será que le va a funcionar o no le va a funcionar? Entonces agendaba un café y yo cobraba muy barato, muy barato mis sesiones 1 a 1. Y entonces, claro, pero en una sesión 1 a 1, o bueno, en las 4 o 5 sesiones 1 a 1 me hacía lo que hacía en 1 mes, 2 meses en el restaurante. Entonces, claro, yo ahí decía, bueno, se compensa. Entonces comencé a dar ese paso cuando ya comencé a ver, oye, mira, funcionó. Dije, ¿qué tal si llevo esto a otro nivel? Comencé a hacer los espacios presenciales.
comencé a hacer, alquilar salones, moví como a las primeras 15 personas, eso fue en abril del 2000, me acuerdo que era como el 21, 22 de abril, algo así, del 2020, 2019. Ese año hice como 3, 4 eventos presenciales. Me lancé como loco a hacer un disco, una gira nacional de una vez a fin de año. Eso sí, me enchuquicé, me di como... Me metí en embalé. mi idea. ¡Me embalé! Me pegó una embalada brava, ¿no? Y fue el paro nacional en Ay, Colombia. fue pucha, sí. Y esa vez crítico, o sea, el paro de que no puedo... Sí. O sea, No, paraban. Italia estuvo jodido. Cero, o sea, ¿y qué pasó? Justamente la semana del paro nacional yo ya tenía alquilado todos los salones, ya tenía todo, ya había pagado la pauta, no, dígale a Facebook, no, devuélveme todo lo que le metí a la pauta. Entonces, hago yo el evento en el Salón de Centenario de Geoffice aquí en Cali. No me cogía ningún carro para llegar allá porque estaba en pleno paro. Me tocó, como estaba como yo, como unos 20 minutos, 30 minutos a pie, coger el video beam acá, los banners míos ahí y el portátil acá y a caminar en medio paro nacional, todo el mundo marchando, y yo ahí, Creyendo en hágale, esto, sí, en yo volar. no, yo creo en esto. Llego yo allá, llego media hora tarde, y la gente esperando, y yo mismo acomodando mis cosas porque los muchachos no pudieron venir conmigo. Y en ese momento un fracaso total, yo estaba súper como estresado, no pude conectar bien con la audiencia, la gente sí le gustó los tips y todo, pero nadie compró. Y quedaban 4 eventos más. Y entonces yo me acuerdo que yo paro en ese momento estaba yo en el carro con una de las chicas que me ayudaba en ese momento y me decía, ¿seguro quieres hacer los eventos en otras ciudades? Porque era lunes en Cali, martes en Pereira, miércoles en Armenia, miércoles en Ibagué, jueves en Bogotá y viernes en Medellín. Y nos íbamos en bus. ¿Usted está seguro? Es pleno paro, Miguel. ¿Quiere hacer eso? Y yo ya había invertido todo, me podía ahorrar un dinero si no iba. Y yo le dije, yo necesito enseñarle. Yo aprendí un libro que decía, un día perdí $1.000.000, dijo un empresario. Y si usted no está dispuesto a soportar el fracaso de perder $1.000.000, usted no está listo para meterse en los negocios. Uy. Y yo dije, yo estaba más o menos invirtiendo $10.000. El mismo año yo me ganaba $150 casi, todavía en el mes. Y perder de una vez $10.000, yo decía, pesado. Claro. Entonces yo llegué y dije, si yo no estoy listo a pasar esta experiencia de fracaso, yo no estoy listo para los negocios. Dije, O sea, era como tu prueba para ver si mi prueba. le dábamos con todo ese proyecto. Y me fui, un fracaso total. Pero el espíritu que quedó de eso Claro. era inquebrantable. O sea, te digo, así como dice el libro de ahí, inquebrantable. Piel de cocodrilo, de ahí para allá, en todo. Claro. Yo me lanzo de cabeza a lo que haya. Imagínate, yo lo que hice fue pagar, lo que les digo, resignificar el miedo. Yo lo que hice fue pagar una maestría de eliminar el miedo al fracaso. Claro. Así es. Costó $10.000. Costó $10.000. Ya está, costó $10.000. Entonces es pura psicología, puro tema emocional, pero no se aprende en la teoría, no se aprende leyendo un libro, no se aprende ahí en un curso, en una universidad. Se aprende, vaya y embálese, como decimos en Colombia, métase en problemas con eso. Entonces ahí ya llega la pandemia, había comprado un curso digital de cómo vender mi curso en internet. Me pegué una endeudada con eso, ya estaba endeudada con lo otro y oh sorpresa que comenzó a funcionar, vendí en internet, me metí a un multinivel en el 2020, toda la pandemia me pasé haciendo multinivel, pero a la par estaba haciendo Genio Lector también, todos los meses lanzaba Genio Lector, lo que invertía en pauta era lo que ganaba, un mes vendí demasiado y yo no sé por qué, yo estoy haciendo lo mismo de todos los meses, no sé qué pasó. 2021 llega al mundo de los lanzamientos, entonces comienzo yo a invertir muchísimo en el mundo digital. Entonces, como emprendedores, necesitamos aprender a invertir en mentores que ya saben hacer las cosas. Que tienen los resultados que nosotros queremos. Que tienen los resultados que nosotros queremos. Entonces, comencé a invertir en mentores y ahí comencé ya a dar más saltos en el mundo digital, ya como Genio Lector. Ya Genio Lector se sostenía solo. Ya Genio Lector ya pude, pues por pandemia, yo en el 2019 quería ya irme de la casa de mis papás. Y ya pues estaba con mi hija también ahí, con la mamá de mi hija en ese momento. 2021 ya por fin me independizo, ya se acaba la pandemia y toda la vaina.
Genio Lector me comienza a sostener de ahí en adelante. 2021, 2022 ya Genio Lector va a otro nivel. Y 2023, bueno, eso ya es otro cuento. Y a hoy ya Genio Lector se ubica. Nosotros tuvimos 1000 estudiantes hasta el 2024. Y a hoy, o sea, todo lo que fue 2025, tuvimos 15.000 estudiantes. Wow. Eso fue un salto cuántico impresionante. Entonces, ha sido una ruta muy bonita, donde si no hubiera sido por saber enfrentar los miedos, nunca hubiera crecido. Nada, me hubiera quedado ahí, de pronto empleándome, te lo juro, o sea, de pronto trabajando con mis papás, intentando con un restaurante. Porque a donde te vayas, siempre, si no trabajas tus miedos, siempre vas a estar limitado. O sea, claro, a donde te vayas. Enfrentar los miedos, manejar esa psicología de esa forma, salir de tu zona de confort, despedir tus jefes, ¿sí? Todo eso hace parte del camino y hoy por hoy el embalarme me ha traído unas enseñanzas. Una filosofía de vida, te la compro. La filosofía de vida, sí. Embales en excelencia. Embales en excelencia, sí. Me encanta. Miguel, para terminar, ¿tú qué le dirías a una persona que en ese momento está en una situación como tú? O sea, que terminó su carrera, ya está como explorando otras posibilidades o incluso ya está trabajando en un mundo corporativo, pero tiene esa incomodidad de hay algo que me falta, hay algo más que yo podría hacer, pero de pronto no sé, ni siquiera sé en qué soy bueno, cómo potencializar todo esto y cómo arriesgarme a dar el paso a que el universo me tome una nueva foto. Son muchas cosas. Los puedo Vuelva a ver el podcast. Los puedo estar embalando. Sí, son muchas cosas porque yo no les miento. O sea, yo tenía la posibilidad con mis papás de tener lo básico. ¿Sí me entiendes? Ahora, que estaba endeudado y lo que ganaba me toca entregarlo y que ahora sí se afectara al tema de mi hija, eso a mí me hizo mover. Claro. Entonces, hay algo que habla mucho el libro de Napoleón Hill, en Piense, hágase rico, que es quemar los barcos, quemar las naves. Y era pues nada, era una guerra. En una batalla llegaban en barcos a pelear contra el enemigo y llegaba y decía el líder, vamos a hacer lo siguiente, vamos a quemar los barcos porque no nos vamos a devolver y si nos vamos a devolver va a ser en los barcos de ellos. Entonces se bajan y queman los barcos y dicen o ganamos o nos morimos aquí todos. O nos morimos aquí todos. Entonces ese concepto de quemar las naves, de quemar los barcos es muy potente. Y hace falta muchas veces en personas que están muy cómodos. Necesitas, ahí es donde está, te se embalaron. Vamos a embalarnos aquí todos. Vamos a embalarnos. Yo vi el podcast de Miguel con Litz y vamos a quemar los barcos. Entonces, una de ellas sería decirles que tengan la oportunidad de embalarse. ¿Sí? Si tienen hijos, si de pronto hay personas que dependen de ustedes, revisen cómo pueden controlar un cierto momento o un colchón financiero, algo así, para antes de tomar esa decisión, lo básico, pero siempre recuerde meterse en ese mundo de como si usted estuviera quemando los barcos, o si no, si usted ya se ha dado cuenta que lo ha intentado y como que usted procrastina, fracasa, no lo hace, o como que lo deja atrás esa decisión y que se lance, entonces usted necesita quemar los barcos. Embálese. Que si usted algún día se queda sin comida, si usted algún día se queda sin techo, si algún día le pasa algo, usted se va a dar cuenta que aún así ese nivel de conciencia que tiene ahí es muy distinto al nivel de conciencia que usted tenía cuando ni siquiera tomaba la decisión. O sea, siempre vas a salir victorioso, siempre. Y la otra es no juegues a pensar desde el miedo. Es decir, yo no hago esto porque de pronto me pasa tal cosa del fracaso. Eso a mí me persiguió toda la vida, incluso hasta el año pasado. Y yo decía, yo no hago esto porque de pronto yo no expando mi equipo. Yo tenía un equipo de 2, 3 personitas y los tenía como con miedo. O sea, pago este variable, o como este fijo, en cualquier momento puedo decirle chao, no sé, porque de pronto algo pasa en la empresa, vamos de facturar y tal. Y de un momento a otro dije, ¿a mí de qué me sirve ir a jugar con miedo? Si juego con miedo, pues voy a perder. Si los equipos que salen a buscar no perder, nunca ganan. Entonces, también la idea es que manejes tu psicología en pensar, yo voy a ganar este partido. O sea, yo no voy a permitirme un bendito segundo en pensar ¿y qué tal si fallo? No, yo mejor ataco así de poquito. Desde el lenguaje se trabaja eso. O sea, desde cómo te hablas a ti mismo todos los santos días. Te hablas desde, estás
encaminándote a perder, en lo absoluto, yo nunca digo eso, yo digo, y mi equipo lo sabe, muchachos, es que ya estamos construyendo esto y esto va a ser de esta forma, va a ser así, 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 y desde las decisiones se ven. Ya en un momentico nosotros pasamos de tener 3 personas en el equipo a ya casi tener 13, 14 personas en el equipo. Wow. Y claro, eso como líder a vos te expande y te dice, te sacude, ¿no? O sea, son 13, 14 familias y hay muchos jugadores ahí élite que pues ganan muy bien y vos decís, no puedo permitirme pensar en la derrota, en lo absoluto. Claro. Mis decisiones son así porque pienso en lo grande. Y ahí hay chicos, hay un juego muy grande desde la alimentación, desde la energía que tienes, desde qué tanto estás trabajándote a ti mismo, desde la programación mental que tienes, desde qué estás leyendo constantemente. Sí, ahí hay un juego de muchas otras cosas que son súper importantes para tomar ese tipo de decisiones. Y qué mejor que todos ustedes tengan una mentora como lo de Lixi, que la verdad he estado escuchando mucho todo lo que tiene, los procesos que usted me parece muy bacano. Sí, desde el Ikigai trabajas todo eso, trabajas todo el tema de los jefes, que es todo el tema de patrones. Eso, están en muy buenas manos también. Y bueno, también para la lectura. Por favor, claro. De hecho, convencí a Miguel de que nos diera un descuento para su entrenamiento de genio lector. Entonces acá abajo en la descripción les voy a dejar la información para que vayan y aprendan cómo leer más rápido, ¿cierto? ¿O Sí, de qué se trata? es básicamente coger un libro de desarrollo personal y leerlo en 2, 3 horas, reteniendo la información más importante de ese libro. Y eso, como les digo, ustedes pueden aprender a conocer cómo otras personas se han incomodado, se han lanzado a la incertidumbre. No hay nada mejor que conocer las biografías de personas que se han lanzado y han logrado resultados extraordinarios y que comenzaron en el mismo camino en el que tú estás. Entonces, cuando ya tienes tantas referencias, para ti es más fácil tomar esa decisión. Ahí vamos a dejar el enlace y bueno, para que comiencen a explorar este mundo de la lectura. Ay, Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista, por Gracias, acompañarnos y Lexi. contarnos tu historia. Acá también en la descripción les dejo el perfil de Miguel para que vayan y lo conozcan todos los proyectos en los que anda. Siempre por ahí está haciendo clasecitas, envíos en Instagram, compartiendo contenido y sobre todo de estos libros que son nuestros maestros, porque a veces no podemos tener los mentores cerca, pero sí a través de un libro es muy fácil poder conectar con esa información y seguir creciendo. Y bueno, para los que quieran también acá abajo en la descripción pueden hacer un quiz gratuito que les ayude a identificar cuál es el jefe del miedo que los está dominando en este momento y cómo despedirlo. Chicos, muchas gracias por estar acá. Nos vemos en un próximo episodio y recuerda que si quieres crear una vida a la que no necesitas escape, tienes que despedir los jefes que hay en tu cabeza. Chao, chao. Chao, chao.